¿Escribieron? Sí, vale, Camila. Ya. Esto es un espacio súper acotado porque en realidad lo que propone Kuhn es tan conciso como genial en la estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué tal con un paradigma? Les propongo ahí con el autor. Thomas Kuhn es estadounidense, vivió entre 1922 y 1996. Un poquito más cercano que Popper hasta nosotros. Él era físico, filósofo de la ciencia e historiador. Mira qué tipo más versátil. Y él estuvo influenciado en parte, obviamente, por muchas personas, pero también por Karl Popper, del que estábamos hablando recién. Y por supuesto que por el falsacionismo. Thomas Kuhn propone el concepto de paradigma en las ciencias. Y con esto, déjala entenderla, la embarra. Hasta el día de hoy la gente anda por ahí hablando de paradigmas y hay gente que se especializa en ciertos paradigmas y como que abrió toda una nueva versión de lo científico. Y bueno, la obra más reconocida por él, al menos en este espacio de la filosofía de la ciencia, es La estructura de las revoluciones científicas. La pregunta sería, ¿cómo se construye lo científico? ¿Cómo es la lógica del ir construyendo algo científico? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Más allá de lo que vimos con Popper o lo que proponía Popper, traten de dejarlo ahí, stand-by. ¿Cómo creen ustedes que algo se reconoce como científico hoy? Cuando la gente también por la calle dice, no, si esto es de la ciencia, esto es científico, esto es qué sé yo. La Camila dice que cuando es estudiado y analizado, ¿ok? Me parece súper bien ese aporte. Carolina Carrasco dice por su comprobabilidad. Ya, exacto. Ah, ahí Popper se llevaría la Sí. mano a la frente, ¿no? Porque él quiere que se falseen las cosas, no que se comprueben. Sí. Es como cuando algo se acepta sin discusión. Cuando algo se acepta sin discusión. Ah, pero porque es científico, ¿no? Claro, Claro, cuando algo tiene como ese o sea, no apellido, sé, no, po, esto, sí, pues sale en un paper, etcétera, claro, sí, pues, una ¿cuántas revista veces? científica. Sí. Eh, Eso es como cuando tienen debates políticos muchas veces y empiezan con que no, que esto, que la igualdad, o que no, que la libertad, qué sé yo, y después dicen, no, mira, estos papers, yo te voy a mandar los papers, ¿se han dado cuenta? Como que se amenazan con eso. Sí, Yo te voy a mandar los papers. Y como si con eso fuese así como que Zeus le va a tirar un rayo encima del otro y va a dejar de pensar como piensa. Pero exacto, se ríe la Carolina, claro, no, es que Popper con esa diría, no, ¿qué está pasando? ¿Qué monstruo hemos creado? Efectivamente, todo lo que ustedes dicen está considerado dentro de la idea de los científicos, ¿no? De la ciencia. Pero la pregunta sería, ¿la ciencia es una evolución lineal, algo que va acumulándose constantemente? Es decir, como que piensen en cualquier ciencia, la dactiloscopía, huellografía, la psicología, la sociología, la biología, no sé. Son cosas que de a poquito como que se fueron descubriendo pequeñas cosas. No, sí, esto pasa. Y se fue experimentando y de a poco todo eso llegó a construirse lo que hoy en día sería como el Maximus Ciencia, ¿ah? La ciencia level God, o es de otra forma. ¿Será que ocurren ciertos saltos multifactoriales? Que no es como que la ciencia fuese avanzando así como un caminante, sino que de repente va avanzando y se pega un salto hacia adelante o un salto hacia la izquierda, a la derecha, o hacia arriba o abajo. Bueno, este autor, Thomas Kuhn, dirá que la ciencia no es un continuo lineal y acumulativo. No es como que se van juntando cosas en la biología, por ejemplo, para decir, no, sí, la biología ha sido siempre lo mismo y en el mismo espacio y en el mismo avance. Y propone ciertas cosas, como por ejemplo el concepto de ciencia normal. La ciencia normal es la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos, por supuesto, que hayan ocurrido y que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo como el fundamento de su práctica constante o futura. Es decir, aquí ya estamos incluyendo distintos aspectos que no ocurrían antes con, insisto, Hegel, con Descartes, con Kant. Ellos como que estaban escribiendo en su
lugar, no sé dónde habrán vivido, y claro que no viendo Netflix ni TikTok, y tenían mucho tiempo para escribir, pues. Entonces salían con tremendas ideas y cuestiones, claro, que iban como dándole respuesta a cada pregunta de la existencia, pero eran ellos. Y quién en el fondo decía, oye, no sabes que tenés razón. No había un simposio, no había un seminario científico de tal cosa, ¿no? O sea, como que llegaban y escribían. Sin ir más lejos, no sé si sabían que Kant creo que nunca recorrió más de 15 kilómetros en su vida. Vivió siempre en el mismo lugar. Pero en fin, la cosa es que aquí estamos viendo que uno o más logros que haya tenido este espacio de ciencia antes y que una comunidad científica, es decir, una colectividad, distintas personas que se dedican al estudio científico, como que avalan eso, lo reconocen, ¿no? Y además lo toman y lo utilizan para seguir avanzando en la ciencia. Además, el paradigma es un periodo de la ciencia normal, que es lo que estamos hablando recién, que implica realizaciones científicas universalmente reconocidas, es decir, que se avalan, se reconocen por la comunidad durante cierto tiempo y proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. O sea, son como enfoques, tómenlo de esa forma más o menos. O sea, no es como que existe, insisto, algo que va respondiendo todo por la vida, sino que es puntual. Y ha demostrado tener logros, como bien dice ahí, y yo creo que por Popper, Kuhn de repente puede ser que no utilice que tiene aciertos o que demuestra ser verdadero en una o más ocasiones, sino que son logros. Entonces, ¿qué es un paradigma? Como definición. Como definición, yo creo que esta es una de las más completas. Es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica, es decir, hartos científicos integrados y en una misma vereda, tiene de la realidad. Es decir, son ideas compartidas por distintos científicos con respecto a la realidad. El tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, o sea que corresponde hacerlo, ¿no? Si esto en realidad es científico, podrían decir ellos, para decir que es legítimo. No están investigando cualquier cosa que se les ocurrió, sino que algo que está inserto en un paradigma. Así como los métodos y técnicas válidos también para la búsqueda de respuestas y soluciones. En consecuencia, el enfoque o paradigma en que se inscribe un estudio sustenta el método, propósito y objetivos de la investigación. Quédense también con algo que es súper funcional, es decir, les sirve un montón, es muy útil para cuando ustedes hagan investigación, ya sea ahora como estudiante o quizás ya lo han hecho, no sé, o lo hagan a futuro como psicólogo y cientistas sociales. Cada vez que ustedes hagan un marco teórico, cada vez que propongan un libro, cada vez que propongan un paper, algo que va a demostrar, les guste o no, me gusta a mí o no, algo que va a demostrar su rigurosidad científica es que están insertos en un paradigma, que ustedes no proponen en su paper eh, tres paradigmas distintos para trabajar, porque eso sería como mezclar agua con aceite, ensalada con carne, harina tostada y qué sé yo, y leche líquida. Algo así es como la comprensión que se le da desde la ciencia. No podía estar mezclándolo todo. ¿Y qué es el paradigma? Continuamos. Son algunos ejemplos aceptos o sea, que están reconocidos, ¿verdad? Que se avalan de práctica científica efectiva. Incluyen leyes, teoría, cómo se aplican los instrumentos, suministran modelos de lo que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica. Como ahí hay algunos ejemplos que da el mismo Kuhn, era la astronomía tolemaica, o creo que esa era copérnica, o óptica corpuscular, y no estoy seguro, no recuerdo bien del texto, si eso es aristotélico. El paradigma sirve para encaminar al estudiante, por ejemplo, a convertirse en miembro de una comunidad científica en particular, con los mismos modelos concretos y que su práctica a futuro rara vez discrepe en cuestiones fundamentales. O sea que está como en cierta isla. ¿Ah? Implica el nacimiento y la prosecución de una tradición de investigación particular. Si lo piensan a sí mismo, ustedes saben cuál es el sello o el enfoque que tiene la Universidad Andrés Bello en psicología, ¿no? El psicoanálisis. Precisamente el psicoanálisis. Y un poquito más atrás o más amplio es la psicología clínica.
No es como que los estudiantes de psicología de la UNAV se destaquen quizás así a priori desde afuera por ser psicólogos organizacionales o psicólogos sociales. Y en el enfoque de la clínica, además, no es como que se sepa, no, sí, ven harto de cognitivo-conductual, ven harto de sistémica. Si bien se estudia y se hace todo un foco y se prepara como ese estudiante y por algo propone el sello también en la universidad, ¿no? Que es psicoanálisis. He conversado con gente de otras universidades que cuando ha habido intercambio, me dicen que conocen gente que iba, no sé, pues, en segundo año de la UNAM, se cambia a tercero a la San Sebastián, que así me lo dijo una amiga una vez. Me dijo, no, y la compañera era seca en psicoanálisis. Así como que yo quedaba en cero. Y ahí es como que se estaba marcando un cierto paradigma, ¿ven? En este caso podría ser el psicoanálisis. Ejemplo, los que ya les había mencionado del mismo Kuhn, en psicología, por supuesto que hay paradigmas, y ya lo habrán visto ustedes en Sistema o en Historia y Fundamento, el conductismo, el psicoanálisis, el cognitivismo, el socioconstructivismo, el humanismo, todos son parte de lo que es la psicología, pero son distintos paradigmas. En criminología está la elección racional, que dice que las personas van a cometer o no cometer delitos al decir racionalmente si están dispuestos a cumplir un castigo o no. Las positivistas que buscaban, para los que estuvimos el año pasado, el semestre pasado en Historia y Fundamento, caracterizar a través de la medición a los sujetos y decían que si tenían pómulos más grandes o una cara parecida, desde lo que decía el hombroso al mono, eran más propensos a ser delincuentes. Ahí nuevamente hay el positivismo, Claro. ¿ven? Tratando de marcar todo. O los postmodernos del conflicto social actualmente que incluye las teorías feministas de criminología, las críticas y las marxistas. Y si lo piensan en este mismo curso, si ustedes revisan el cronograma, en el cronograma está todo dividido en cuanto a tradiciones epistemológicas y paradigmas. Por ejemplo, en términos súper amplios pueden ver el paradigma lógico positivista o empírico analítico. Empírico, es decir, lo observable, lo que se puede ver, lo que se reconoce a través de la experiencia. Por otra parte está el paradigma simbólico interpretativo, que es lo hermenéutico, es decir, aquello que se puede interpretar de lo que nosotros vamos estudiando. Y también pueden llegar al crítico dialéctico. Acuérdense ahí de la dialéctica de Hegel, que tiene que ver con el materialismo histórico. En definitiva, algo que a mí me sirvió mucho cuando estaba estudiando un magíster y un profe me dijo, el paradigma entiéndelo como cambiarte de lentes para ver el mundo. Pueden ser lentes ópticos con más o menos aumento, pueden ser lentes ópticos que además están polarizados, pueden ser polarizados sin aumento y así. Y todos esos te van a permitir ver la realidad y el estudio científico de distintas formas o de distintas veredas. Eso sería como la metáfora de un paradigma, utilizar distintos lentes. Quedando claro lo que es el paradigma, sería importante recalcar lo que creo que algunos ya vieron con Diego, y de hecho por aquí va Kuhn ya finalizando, que tiene que ver con el ciclo de las revoluciones científicas. Hay un momento en que está la ciencia normal establecida, ¿no? Y el paradigma imperante. Después hay ciertas anomalías o crisis. Los que estuvimos el semestre pasado en Historia y Fundamentos vimos cuando Freud tiene todo su auge y llega a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos estudiando los textos de Eva y Luz. Y ahí está como constantemente, y claro, y se le da chance a todo lo que es este tema del inconsciente y del psicoanálisis en sí. Pero de repente nacen esta anomalía o crisis donde se empiezan a cuestionar las cosas que propone este paradigma. Y el paradigma tiene una particularidad que si bien tiene muchos logros y es reconocido por la comunidad científica, no puede dar respuesta a todo, porque no es absoluto. Entonces estos espacios donde hay anomalías empiezan a crecer y empiezan a tomarse el espacio porque le empiezan a dar respuesta a esas necesidades que el paradigma imperante no podía dar respuesta. Así que genera cierto cambio de la visión del mundo, ¿no? Y vamos proponiendo conceptos alternativos que pueden resolver esta crisis en la que el paradigma X ya no está haciendo en el fondo lo que la comunidad científica avala al 100%. Y así nace un nuevo paradigma que va a instituir una nueva ciencia normal. Y esto sería un ciclo constante. De ahí piensen en cualquier ciencia, o sea, psicología, sociología, política,
Lo que pasa mucho con la teoría de género probablemente hoy, porque no se le da cabida desde muchas ciencias y paradigmas a lo que era la existencia de ciertas eh, existencias precisamente de género. Y entonces ahí también hay que recordar a Popper, que no es, si yo pienso que eso no tiene sentido porque la biología está determinada y que se puede entender de dónde viene eso, tratemos de pensar cómo se puede refutar aquello y cómo en realidad sí se le puede permitir la existencia de distintas orientaciones, géneros, etcétera. Y por ahí nace también, ¿ven? Que sería como establecer nuevos paradigmas. Bueno, en realidad ahí se lo expliqué mucho más resumido que es lo que está ahí en el PPT. En los PPTs trato de dejárselo igual con, entre comillas, mucho texto, porque así a ustedes después les sirve para estudiar también y en una de esas no tienen que leerse el texto entero, ¿vale? Es como ahí, como guiño, guiño. De esta manera, para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, porque hay momentos en que estas necesidades científicas tienen distintos como posibles competidores que pueden establecerse como paradigma. Entonces, en esa lucha, en esa batalla, se podría decir a propósito de Popper, la que resista mejor a la falsabilidad va a terminar por instituirse como el paradigma imperante y que después toda su comunidad va a estar siguiendo. Sin ir más lejos, y esto lo estoy diciendo muy a priori, no es que haya investigado al respecto, no sé qué creen ustedes, pero yo creo que como que el paradigma imperante en psicoterapia hoy es cognitivo-conductual. Y en lo infanto-juvenil quizás sería la sistémica, porque tiene mucho que ver con el tema de la familia, cómo el niño se comprende dentro de un entorno, un sistema. Pero muchos de los terapeutas actuales en psicoterapia son cognitivo-conductuales. Y porque el paradigma no tiene por qué explicar todos los hechos a los que se enfrenta y de hecho nunca lo hace, que es lo que ya le había dicho, o sea, el paradigma no es absoluto. Y así, bueno, estas anomalías dan paso a un nuevo paradigma, el cual desechará premisas del paradigma anterior, pero sin embargo el nuevo paradigma no solamente es incorporación de nuevos conocimientos o modelos teóricos, implica también cambios de orden metodológico en la manera de producir conocimiento. En lo pedagógico, por ejemplo, que en la manera de mostrarlo y enseñarlo, piensen en cómo se educaba antes, que era totalmente a través del conductismo, es decir, refuerzo positivo o negativo, y sobre todo negativo. ¿Quién no ha escuchado que sus abuelos, sus padres, o no sé si alguno de ustedes también lo habrá vivido, que decían que el profesor le golpea las manos con las varillas si no estaban poniendo atención? Díganme qué más puede ser más conductista que eso. Y es un paradigma, porque se entendía que así la gente ponía atención y aprendía. Es decir, era científico. Ojo. Y hoy en día, en realidad, los paradigmas imperantes en educación superior, o bueno, y transversalmente, son los cognitivistas y los socioconstructivistas. Aprendizaje significativo, hacer que los alumnos como que puedan pensar acerca de sus propias experiencias con lo que se está enseñando, y eso va a hacer que en el fondo quede constantemente en su memoria y puedan aplicarlo a futuro, va a ser parte de ellos, hacer que se puedan hacer trabajo en conjunto para que se abran al aprendizaje colaborativo, desde Vygotsky, Piaget y otros, Ausubel. Y eso es el paradigma que más se pregona hoy, y no el conductismo a través de reforzamiento negativo. Y de orden normativo, es decir, establece las cosas que en la manera de entender el mundo en contraposición muchas veces a valores y premisas culturales actuales. Y piensen en el marco teórico cuando ustedes tienen que hacer una investigación. Lo mismo que les decía, es importante el paradigma desde el cual ustedes están haciendo una investigación y que lo propongan en su marco teórico. Esto propone que, lo mismo que les dije antes, los alumnos no aprenden a través del refuerzo negativo, sino que más bien al conectar sus propias experiencias con lo que se está aprendiendo. Y eso es del paradigma socioconstructivista. Entonces la investigación será en esa línea, bla, 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 bla. Si ustedes se ponen a mezclar tres paradigmas de educación en ese paper, inmediatamente les van a decir, devuélvase. Entonces la pregunta sería, ¿desde qué teoría o paradigma voy a interpretar los resultados que arrojé en mi estudio? ¿Puedo interpretar mi estudio desde una teoría que no conozca? También puede ser. Si me hablan a mí, no sé, de física cuántica, yo no tengo idea, así que no me voy a meter por ese lado. Y tenía opciones ahí, pues, o sea, uno, no la enseñan en la universidad, así que no conozco esa teoría, ese paradigma.
Segundo, que no es valorada como teoría y si la ocupo me puede ir mal. Imagínense, no sé, pues, eso le pasará quizás a hartos compañeros al momento de hacer sus trabajos de investigación, sus tesis, y que quizás sí les gusta el paradigma transpersonal, pero como se ve tan chamánico y suele no considerarse muy bien valorado, quizás no lo hagan. Y es muy difícil encontrar algo de esta teoría. Eso también es otra opción. Ahí para que quede la reflexión es, ¿soy yo quien realmente escoge una teoría para generar una investigación? ¿O en realidad escojo algo de las teorías que mi contexto me ha permitido conocer y ha valorado? Porque estamos insertos en eso. Recuerden también un poco lo que proponía Foucault a propósito de las epistemes. Tiene un tanto que ver con la episteme. La diferencia sería que Foucault decía que la episteme era algo, pero que abarcaba todo. O sea, designaba toda la estructura cultural, social, científica y lo que era posible incluso. El paradigma es más acotado, porque recuerden, va dentro de una ciencia ya y en un espacio de esa ciencia. No es como tan extenso como lo que decía Foucault en Las palabras y las cosas. Si utilizo una teoría poco aceptada, me arriesgo a ciertas cosas. De nuevo, piensen en lo transpersonal quizá acá. Que el profesor evalúe mal mi trabajo, no adjudicarme los fondos estatales o privados para mi investigación si estoy postulando un proyecto como investigador, me lo van a rechazar y tengo que vivir o no. Y no lograr valoración de la comunidad científica. Ahí dirían como, no, este está haciendo la investigación transpersonal, nada que ver, eso no vende, hasta podrían decir. Entonces, finalmente la paradoja es, ¿podrá ocurrir que cosas que hoy nos parecen aberraciones o poco científicas, el día de mañana serán aceptadas y además catalogadas como verdades científicas? Los cambios de paradigmas en una ciencia son tan sorprendentes que llaman la atención que algo que fue científico bajo un paradigma en determinado momento, antes, en el paradigma actual ya no se considere científico. Sin embargo, lo que cambió fue el paradigma, no los fenómenos estudiados. Y ahí de nuevo, el conductismo con refuerzo negativo para que los niños aprendan a través de golpes, o hoy en día en realidad pensar que eso es una aberración, una tortura, un atentado contra el derecho humano de ese niño, y que además así ni siquiera está aprendiendo, sino que se está asustando, ¿no? Lo que va a recordar constantemente más va a ser el miedo y no el contenido. Y les dejo ahí la última reflexión que, bueno, hay un profesor que en psicología del desarrollo alguna vez comentaba así, simplemente, hay hombres que pueden quedar embarazados. Y claro, ahí uno piensa, eh, si no tenéis ningún acervo o alguna aproximación hacia eso, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, son cambios de paradigma, ¿no? Y ahí la ciencia va avanzando de una u otra forma y eso impacta en lo cultural y en lo que se puede aprender y cómo se enseña. Las existencias creo que son algo súper importante. Ahí terminamos con esta identidad, así que, chiquillos, si alguien tiene cualquier duda, por favor, quédese. El resto, todos liberados y agradecido por su asistencia. Les mando un abrazo a todos. Espero que les haya quedado claro. Gracias, Denison. Sí, sí, súper bueno. Vale, Maritza. Sí, Un muchas abrazo. gracias. Gracias, Igual que para estés ti. bien. Chao, Chao. Tamara. Chao, Gracias. Camila. Vale, igual tú. Gracias a ti por venir. Chao, chao. Chao, Darling. Gracias a ti. Chao, Harold. Cuídense. Chao, Diego. Cuídate mucho.